Hola, ¿qué tal? Pues con el gusto de saludarles nuevamente y ahora pues estamos de manteles largos porque nos acompaña nuestro amigo, compañero, el contador público, licenciado en Derecho, máster en Fiscal, etcétera, etcétera, Sergio Ledesma Martínez. Sergio, gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Necesitamos muchísima información, nos han solicitado hablar de la obligación del registro de los trabajadores en el Seguro Social. Con ustedes, por favor, Sergio, ayúdanos y acompáñanos. Ahora sí que ilumínanos, por favor. Ay, caray, bueno, pues muchas gracias. Vamos a platicar precisamente de esa parte en la que el punto de partida tiene que ser cuando los patrones consideran que no deben de dar de alta a los trabajadores en el Seguro Social o darlos de alta con un salario inferior, que creo que ahí en esa parte del análisis tiene que ser en cuál es el costo de esa decisión. En principio, lo que deben tomar en cuenta es que es una obligación legal que establece la Ley del Seguro Social en el artículo 12, donde se establece que quienes son sujetos del régimen obligatorio de la seguridad social sean las personas que se encuentren vinculados por virtud de una relación laboral, de tal manera que quien tenga una relación laboral debe de entrar en esta calificación. Una relación laboral surge desde el momento en que existe la prestación de un servicio que es personal, que es subordinado y a cambio de un salario. El momento exacto o el detonante aquí es la subordinación. De tal manera que la subordinación surge a partir de que existe un horario de trabajo, hay ese pago de salario y el efecto personal de la prestación. A partir de ese momento surge este punto y el patrón debe observar que, si bien es cierto esto tiene un costo, evaluarlo contra cuánto me cuesta también no cumplir. A partir de este momento, el Seguro Social se subroga de una manera importante ante cualquier circunstancia, cualquier enfermedad, cualquier riesgo de trabajo que pueda tener el trabajador, atendiéndole en todas sus prestaciones en especie, en dinero también, y que a partir de eso pues, le quita una responsabilidad importante al patrón, porque no le habrá de desequilibrar financieramente. Sin embargo, también habría que ver qué ocurre en el caso de que un trabajador que no está inscrito en el Seguro Social sufra un riesgo de trabajo. Lo que hay que decir es de que el Seguro Social le va a atender, le va a dar todas las prestaciones en dinero y en especie, atención médica, hospitalaria, prótesis, todo lo que necesite, pero la parte fundamental es que se lo va a cobrar al patrón, en un concepto especial que se le denomina capital constitutivo. Por eso, entonces, los patrones tendrían que observar que este capital constitutivo puede ser una cantidad muy importante dependiendo de la consecuencia que tenga el trabajador en ese momento. Pero mucho más allá de esto es también que hablar en un aspecto moral, un aspecto de apoyo y de solidaridad a los trabajadores, pues entonces le estoy protegiendo también a partir del instituto. Oye, Sergio, ¿qué les podemos decir a los patrones que piensan que les sale más barato no tener a los trabajadores en el Seguro Social o que es mejor posiblemente tenerlos con un salario menor al que realmente ganan? ¿Qué les podemos decir para efecto de convencerlos de que no es bueno hacer ese mecanismo porque se está desaprovechando algunas otras circunstancias, como siempre lo has mencionado? ¿Qué les podríamos comentar? Porque podría existir esa posibilidad de que alguien diga, pues a mí me sale más barato no registrarlos, o me sale más barato, por supuesto, tú dices, no los registro, llega una consecuencia de riesgo de trabajo y entonces el patrón sí se ve mermado o se ve, o de alguna manera tiene que acarrear o pagar la consecuencia por no haberlo asegurado. Pero ¿qué pasa? Porque muchas veces, bueno, pues estamos a lo mejor con la característica de que se tiene que dar ese caso, pero ¿qué pasa cuando alguien pudiera pensar en no asegurarlos o no pagar el total del seguro social? ¿Qué consecuencias graves o podríamos tener o beneficios en su caso, como tú lo mencionas, mejores al tenerlos asegurados? En esta parte hay que considerar que la ley del impuesto sobre la renta, que sería el primer efecto que existiera,
las nóminas, el sueldo es deducible en principio, pero la ley del impuesto sobre la renta establece requisitos para que las deducciones puedan proceder, como lo sabes, y uno de esos requisitos especiales en la nómina es que se hagan las aportaciones de seguridad social, por lo que en el caso de no hacer las aportaciones de seguridad social, toda la nómina no es deducible. Y decimos entonces, si no es deducible, pues me va a costar un 40%, cuando menos, hablando de una persona moral. ¿De dónde surge ese 40%? Surge porque al no ser deducible, se queda en la utilidad y eso va a causar el 30%, más el 10% que en su caso se tiene que entregar a los trabajadores en reparto de PTU o de utilidades que establece la Ley Federal del Trabajo también, de tal manera que ahí tengo la primera carga porque no es deducible y tendría que compararlo contra lo que me cuesta para que sí sea deducible. Sin duda, y estableciendo un parámetro carísimo, bien podríamos decir un 25%, pero si el 25% comparado contra el 40%, pues ya hay una diferencia cuando menos de 15 puntos porcentuales, donde en el primer momento ya hay un beneficio y conviene mucho más cumplir con la ley que no hacerlo. Luego, perdón, que aquí te interrumpa, si consideramos que ese 25% a la vez es deducible, pues resulta entonces que dejo de pagarle al fisco y a los trabajadores por PTU otro 40% de este 25%, lo que son 10 puntos porcentuales, y me lleva a que me quede en una carga financiera real en este primer momento de 15 puntos porcentuales. Sigue siendo mucho más barato que el 40% y no cumplir, y que además habría que ver, y si no cumplo, de todos modos la autoridad del Seguro Social en su materia fiscal pues puede venir e inscribir a esos trabajadores y exigirme las cuotas, y no sería una excepción que yo pudiera poner de decir ya pagué el 40% porque eso me costó y entonces ya no cubro esta parte o no estoy obligado. No, la obligación no se termina en estos casos. Bien, y aparte de los beneficios que se obtienen los derechohabientes, los familiares, los hijos, la esposa, inclusive algunas veces los papás, en recibir atención por parte del Seguro Social, es decir, se adicionan beneficios, valga la redundancia, adicionales para efecto de que sí convenga asegurarlos a los trabajadores y con los sueldos que les corresponden. Entonces podríamos concluir, Sergio, en que si tenemos los trabajadores asegurados, si pagamos, si tenemos una nómina registrada, la hacemos deducible, podemos concluir que al final del día ese gasto social se viene cubriendo con el impuesto sobre la renta que me ahorro, con los efectos fiscales que me ahorro al deducirlos al 100%. Sin duda, yo creo que el momento de ahorrar toda esta parte por ser deducible, en el flujo de efectivo y en el aspecto financiero, pues le llega una conveniencia importante, sobre todo como hablábamos de la parte de solidaridad que debe de existir, y además que es una carga obligatoria, pues queda esa protección hacia el núcleo familiar, como bien lo dices, pero además le va generando al trabajador una posibilidad de un día pensionarse correctamente, obtener una cantidad importante. Y aún en el esquema, vayamos poniendo un ejemplo grave, pero del fallecimiento del trabajador surge el derecho de que se le entregue a los beneficiarios una pensión de viudez o una pensión de orfandad que a la larga le va a traer un beneficio a aquellos. Todavía habría que observar de que hace rato hablábamos de cómo se queda un 15 puntos porcentuales como un costo pareciera financiero final, pero todavía el trabajador llega a recuperar cantidades importantes en su cuenta individual, porque ahí tiene 5 puntos porcentuales en su cuenta individual de vivienda del Infonavit, pero también tiene otros 2 puntos porcentuales en la cuenta de retiro, lo que estos 7 puntitos comparados contra los 15, pues siguen quedando 8 que parecería que nadie recupera. Sin embargo, se recupera con toda esa atención médica y diríamos con la calma también o la protección que tiene el patrón en el aspecto financiero de que si ocurre algo, él no va a tener una sobrecarga. Excelente, amigos, pues se nos acaba el tiempo. Realmente con nuestro amigo Sergio Ledesma Martínez duraríamos mucho tiempo, ¿no? Y me gustaría sacarle muchísima información para ayudarnos, pero recuerden,
no pagar seguro social no es una planeación fiscal. Hay que acercarse a un contador, hay que acercarse a los asesores y lo mejor es estar con esa tranquilidad. A tus órdenes, amigo. Gracias, muchas gracias, buenas tardes. Nos vemos en la próxima.